Bien, bien, muy bien, muy honrado por tu invitación. No, perfecto. Hace tiempo quería que podamos grabar este tipo de este episodio porque teníamos muchas cosas de qué hablar y muchas cosas que yo fui aprendiendo con el tiempo sobre un poco el negocio y la industria musical. Y qué mejor que tú para que puedas explicar eso a las personas. Me gustaría que la gente que ve esta conversación pueda salir con una idea mucho más ordenada o mucho más correcta de cómo funciona el negocio de la música, al menos digitalmente. Hombre, pues muchas gracias por eso. Haré lo que pueda. No, estoy seguro que sí. Para empezar, bueno, yo te conozco ya bastante, pero me gustaría que puedas contarle a la gente, Camilo, tú a qué te dedicas específicamente. Bueno, para decirlo rápido y breve, soy director regional para una compañía que trabaja en dos rubros unidos, tecnología y música. Nos hemos hecho conocidos por distribuir música a plataformas de streaming, pero hacemos mucho más, ¿no? En algunos casos diría que podemos funcionar incluso como una major tipo Sony, Warner o Universal en determinados contextos y proyectos específicos, pero eso. Claro, Eso es lo que veo. 11 países. 11 países. Los 11 países tú tienes de alguna manera, también los ves, los chequeas. Desde Guatemala hasta Bolivia, sí, Centroamérica y la región andina. Ya, y esto implica, a ver, para empezar, tenemos el hecho de que de la base de que un músico cualquiera agarra y sacaba sus canciones, qué sé yo, las tocas en mi casa, las llevo, las puedo producir, después de producir masterizo, qué sé yo, y tengo mis canciones, quiero hacer un disco. Antiguamente Así yo es. iba y mandaba de repente a hacerlo manualmente o buscaba un sello que iba y hacía el disco, lo tenía que poner en las tiendas. Hoy día eso parece un poco obsoleto porque la gente quiere estar en Spotify, quiere estar en Deezer, en Apple Music, en todas partes. Pero el músico Sí. no puede subir su propia música ahí como subir un video de YouTube. No, Sino que no tiene esa necesitas lógica. exactamente. ¿Por qué es necesario o cómo surgen estos intermediarios para empezar? La historia del streaming es bien interesante porque no empieza con Spotify, sino desde mucho antes. Desde, la sola palabra streaming es reproducción y no tiene que ser ni siquiera en línea, ¿verdad? Pero lo asumimos como una reproducción en línea. Pero la escucha por internet de música existe desde los 90, ¿no? Yo tuve la fortuna de poder acceder a internet desde el año 97, cuando todavía se hablaba del internet 1.0, y ya había manera de escuchar música en línea. Entonces, esto existe desde siempre, pero que se haya consolidado el modelo de negocio para poder pasar a un nuevo capítulo de la industria de la música porque las ventas físicas caían y caían, la descarga piratera aumentaba y aumentaba, y el único que le hacía frente a esto era Steve Jobs con iTunes, que era una descarga formal, legal. Pues la historia del streaming, como lo verbalizan y lo entienden ahora, que es Spotify, Deezer, Claro Música, Amazon Tidal, Apple Music, etcétera, es más o menos desde hace unos, será pues desde el 2006 más o menos, cuando se genera la compañía Spotify, que sí, es una luminaria en medio del túnel, es parte del inicio de toda esta historia. Y tengo que narrar un poquito la historia de Spotify brevemente para que entendamos por qué se necesita un intermediario, un distribuidor. Imagina por un momento, Carlos, que tú estás en el año 2006 preguntándote cómo puedo hacer para que la descarga piratera, ¿no?, de Ares, de torrents y eso que todos han utilizado en algún momento. Imagina que estás en el año 2006 y estás tratando de pensar cómo haces para que la industria de la música grabada, estoy hablando de esto, la música grabada, los fonogramas, deje de estar cuesta abajo, porque todo el mundo descarga música y ya nadie compra discos. Y se te ocurre esto, un aplicativo para computadoras primero, un programa para computadoras para escuchar música en línea, pero a la firme, es decir, por la legal. Y no vas a tener que descargarlo y tampoco vas a tener que pagar por escuchar la música, sino que te vas a tener que soplar comerciales cada 4 o 5 canciones, no vas a poder adelantar ni retroceder, pero al fin y al cabo te lo imaginas legal, ¿no? Ok, eso fue lo que pasó con Spotify. Ahora, tienes la gran idea, qué bacán. Y ahora, ¿de dónde consigues de manera legal todos los fonogramas, todas las grabaciones de la música de la historia del mundo? O sea, todo lo que se ha grabado desde finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, de todos los países, toda la música importante, quieres ponerla en tu juguete que has creado. ¿Dónde consigues todo eso? De manera legal. Es un proceso larguísimo. Tal cual.
Los 4 grandes repositorios de la música en esos años estaban obviamente en Sony, Warner, Universal y EMI, que luego fue comprado por Universal. Entonces, las plataformas de streaming, y en primera instancia lo hizo iTunes y luego Spotify, tuvieron que ir a tocar la puerta de las major para decirles: tengo la solución para que dejen de perder plata porque creen que el negocio de la venta física los va a salvar y están cuesta abajo. Claro. Tengo la solución. Este juguetito de color verde que está en las computadoras va a ser la solución. La recuperación va a ser lenta, ganarle a la descarga piratera va a durar mucho tiempo, pero es el futuro. Ok, ahora imagina por un momento que estás en los zapatos del CEO, del director de más alto nivel de Sony, de Warner, de Universal o de EMI. ¿Tú arriesgarías meses de trabajo en colocar tus masters históricos y todas las novedades en este juguetito nuevo de este sueco loco que se le ha ocurrido tumbarse la piratería de la descarga ilegal? ¿Te arriesgarías? O sea, era una apuesta bien atrevida, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay una parte medio nebulosa de la historia donde nunca lo sabremos al 100%, pero fijo que a las majors se les debe haber dado un anticipo de ganancias para que se atrevan a arriesgarse a poner a trabajar a todo su personal para poner música en este juguetito nuevo. Uh-huh. Y ahí hay otro punto de la historia que no se va a saber con claridad, yo no creo, debe ser muy confidencial, y es que de repente al final las majors no pidieron que les den platita, sino porcentaje de acciones. Chiquitito, pero algo, ¿no? Claro. Entonces, ahora tengamos presente también, podemos tener presente también el hecho de que el negocio de Spotify, de este invento, no es acapararse los fonogramas, sino simplemente ser una plataforma para distribuirlos. Entonces tenían que acordar, porque imagínate, conseguir todos los fonogramas o comprarlos iba a ser imposible, pero por otro lado simplemente el negocio era convencerlos de que apuesten por poner la música en la plataforma. Así es. Entonces, este es el punto de inflexión en la historia de la música de la última década, ¿no? El punto de inflexión, bueno, más ya de los últimos 15 años. El punto de inflexión es que las major atracan, como decimos aquí en Perú, aceptan entrar al juego y poner su catálogo histórico y todas las novedades en la plataforma. Ahí es donde empieza todo. En 2006 se crea Spotify, en 2008 se puede usar en algunos territorios, en 2009 entre Estados Unidos, algo así, no recuerdo exactamente los hitos. Recién en 2009 creo que empieza a usarse en teléfonos, luego se empieza a interactuar muy bien con Twitter, es la primera red social con la que empieza a chambear muy bien, y luego ya se integra a las demás. Y empieza el progreso. Hay catálogos que demoraron muchísimo en sanearse legalmente. Aquí atrás están los Beatles. Claro. Los Beatles por primera vez estuvieron en Spotify el 1 de enero del 2016. O sea, los Beatlemaníacos no encontraban chévere entrar a Spotify porque no había nada de los Beatles, o muy poco. Juan Luis Guerra creo que tiene su catálogo histórico con la 440 desde hace 6 meses. Así que si querías escuchar la bilirrubina o Niágara en bicicleta, solo la podías escuchar en vivo. Exactamente, y eso me ha pasado a mí. Yo he querido escuchar a Juan Luis Guerra y grande fue mi sorpresa que hace poco recién la pude escuchar. Así es, entonces los catálogos se van liberando poco a poco. Mira, no pierdo el hilo, voy a contestar tu pregunta. ¿Por qué se necesitan distribuidores? Obviamente las major tienen su software de distribución propio, pero ¿y qué pasaba con todo ese otro enorme conglomerado de fonogramas históricos, ¿sí?, que se han grabado desde siempre pero en otros sellos independientes, desde Motown hasta el que te dé la gana, ¿no?, hasta los sellos de aquí? Claro. ¿Cómo iban a hacer? Ok, imagina por un momento que Spotify, Deezer, Apple, Tidal, Amazon, Claro Música, imagina que todas tuvieran que hablar directamente con cada Camilito Vega que en su casa ha grabado un fonograma, ¿no? Y sanear físico legalmente su contenido para poder ponerlo en su juguete. Es una labor imposible. Sí, tal cual. ¿Qué es lo que hicieron las plataformas de streaming? Empezaron a confiar en compañías que le entregaban material con muy pocos errores, con calidad de audio aceptable, las portadas aceptables, los metadatos asociados, ¿no?, los datos asociados a cada producción aceptable y sin problemas legales detrás. A su vez, las distribuidoras han tenido que cuidarse mucho de quiénes son sus proveedores de fonogramas. Es una cadena de confianza. Y donde se rompe esa confianza
se puede quemar la reputación un intérprete, un productor fonográfico, un distribuidor digital puede quemar su reputación gravemente porque entregue mucho, ¿cómo decirlo? Mucha basurita. Tal cual. Muchos fonogramas que no tienen saneada la parte de la propiedad intelectual. Por ejemplo, una distribuidora que empiece a entregarle a las plataformas un montón de Spanish version de canciones muy famosas sin autorización para usar esa música. Y eso que tú mencionas que parece de repente distante, es algo real. O sea, yo he visto catálogos que han desaparecido por un tiempo porque no había los derechos del autor o porque uno de los integrantes que ya no está en la agrupación decidió tomar una acción. Eso ha pasado y a menudo en Spotify. Claro, y con artistas peruanos de renombre también. Por ejemplo, César Vega, uno de los salseros que daba más conciertos semanales en el país, no tenía casi nada en Spotify y por muchísimo tiempo, ¿no? Ahora ya encuentras la discografía de César Vega. Sí, hace poco vi también que Corazón Serrano, creo que tenía antes la plataforma, ahora por un momento dejó de tenerla. Ese tipo de cosas pasan. Miren, Carlos, ahí hay algo bien importante que muy pocos músicos independientes ponderan, razonan, y es que muchas veces, esto ya es medio psicológico, ¿sí? Pero, y va a sonar un poco fuerte, pero en fin, lo tengo que decir. Muchas veces el deseo que hay detrás de un músico intérprete es deseo de fama y fortuna. No siempre, ¿de acuerdo? Pero muchas veces no hablan consigo mismos, no tienen saneada esa parte del ego insatisfecho, y muchas veces los músicos, aunque utilizan la falsa modestia para decir, no, a mí no me importa qué vaya a pasar, yo solo que me importa mi música y que recorra los caminos que puedan recorrer. Muchos en realidad se están mintiendo y en el fondo sí quieren vivir de y para y por sus canciones, en vivo y grabadas. Entonces, en ese deseo de fama y fortuna negado o reconocido por uno mismo, se aloja también un riesgo enorme. Por ejemplo, mientras más fama y fortuna tiene tu proyecto musical, estás mucho más expuesto a robos digitales, a hackers, crackers y a haters, a gente que te detesta. Y si no tienes tu proyecto bien gestionado, con los pilares, con los cimientos bien sólidos, te tumban muy fácilmente. Así como tú puedes salir a la calle y un motorizado te roba, te dispara y el crimen queda impune y quedas lesionado de por vida y te robaron tus pertenencias, de la misma forma te pueden robar tus fonogramas, tu propiedad intelectual, por fregarte o porque es crimen organizado. Entonces, mientras más arriba estás en términos de fama y fortuna, más te atacan. Exactamente. Ahora, en ese punto hay algo que me gustaría tocar también, porque cuando toda esta tecnología, digamos, todo este progreso de la industria llega, nosotros tenemos acá, digamos, distintos rubros musicales. Y en el Perú, masivamente, se escucha cumbia, se escucha salsa y se puede escuchar también un poco del folclore andino. Muchas de estos géneros venían de entornos dentro de los cuales no había, digamos, del todo formalidad o no trabajaban con un equipo dedicado a la parte digital necesariamente. Hoy uno puede ver tranquilamente la comparación de, no sé, Agua Marina, a Grupo 5, Armonía 10 de hace 15 años con la que es ahora, los videoclips, los canales oficiales. Antes dejaban que alguien que los grabe en el evento suba las presentaciones, ahora cada uno sube oficialmente, tienen sus catálogos respaldados, todos están con distribuidoras, con agregadoras también. Esto ha sido un proceso y que todavía a algunos les cuesta. ¿Cuál ha sido un poco ahí el proceso en este caso, por ejemplo, el que has vivido tú, en básicamente culturizar o enseñarle a un público, que en el caso tuyo, de la empresa en la que estás, es culturizar básicamente a todo el entorno, ¿no? A un entorno de músicos? Sí, miren, el principal promotor y difusor de estas plataformas que te retribuyen de manera, llámelo como quieran, más justas o menos injustas, pero el principal promotor del consumo de música en estas plataformas es el artista hacia su audiencia. Ni el manager, ni el distribuidor, ni una campaña de prensa pagada va a ser lo suficiente.
el fanbase, la base de seguidores de tu proyecto musical, de tu carrera, quiere escucharlo dicho por ti como artista. Entonces los artistas son los principales embajadores de estos mensajes, de escúchame en esta plataforma o escúchame en esta otra, porque sabes que es la que te trata mejor, porque sabes que es la que te destaca más, porque sabes que es la que trae mejor retorno de dinero en tu país. Entonces son los artistas mismos los que deben hacer esto. Nosotros, como distribuidora, lo que hacemos es precisamente enseñarles a hacerlo. Y ahí es donde la cadena funciona. Mira, como un ejemplo muy claro, Spotify es una de las compañías que más se preocupa por tratar bien al músico y darle herramientas al músico para que promueva que su audiencia lo consuma, lo escuche en esa plataforma. Y eso es una estrategia muy interesante, como de acupuntura. No voy a gastar muchísimo dinero en marketing a la población en general del mundo, voy a gastar muchos más esfuerzos en ser la plataforma que mejor trata a los artistas. Luego otras han empezado a hacer lo mismo, lo cual está muy chévere. Claro. Pero está muy claro que es el artista el principal difusor. Ahora, así como hay... Entonces, de pronto, perdón, solo para terminar, sí. Entonces de pronto puedes ver que cuando entrevistan a los Mirlos, cuando entrevistan a Yaipen, cuando entrevistan a los grandes de la música más popular del país, cada vez van entendiendo mejor de qué se trata una plataforma de streaming. Hace 7 meses quizá, o hace 6 meses, los más grandes de la música andina del país no lo tenían tan claro y ahora lo van teniendo más claro. Están un poquito rezagados respecto de géneros como cumbia y salsa, que ya están mucho más digitalizados, dirían los que trabajan en plataformas de streaming. Pero incluso ya desde los géneros más populares del folclore, que a Chalena Vázquez no le gustaba mucho esa palabra, pero del folclore de toda la columna vertebral de la Sierra del Perú, ya van entendiendo que hay maneras y plataformas que retribuyen de manera más justa. Sí, tal cual. Y a ver, tiene que ver, supongo, con lo que todo artista que necesita al final, que es obtener un nuevo ingreso, porque si bien vemos que hoy en día la fuente principal de ingreso del artista son los conciertos, las presentaciones, tampoco puedes negar tener tu música en plataformas, primero porque es un tema de visibilidad, de marketing y tal, y segundo porque también te permite un ingreso. Yo tengo acá una lista de 5 proyectos musicales que son de lo más escuchado en el Perú, y cuéntame primero si tú trabajas con alguno de ellos y si me puedes contar algo de sus casos. Gianmarco, okay, tiene 2.200.000, un poco más de 2.200.000 como número de oyentes mensuales. Está también M2H, que tiene más de 500.000 de oyentes mensuales. En esa cifra, por ahí un poquito menos, se mueve Ezio Oliva, se mueve Yosimari Suyambú y se mueve Leslie Show. Esos son, digamos, para poner entre los 5 principales de Perú. Cuéntame algo de esos casos. ¿Trabajas con alguno? ¿Cuál es la particularidad por ahí de esos casos? Vale, pues te cuento que Altafonte trabaja con los 2 primeros que mencionaste. Trabajamos con Gianmarco y trabajamos con M2H. Primero, te cuento sobre Gianmarco. Gianmarco trabaja con nosotros desde octubre del año 2018 y llegó a nosotros ya independiente. Hace mucho que no trabajaba con una major y usaba una distribuidora do it yourself, una distribuidora que puedes utilizar encontrando una página web, te ingresas un registro, pagas por distribuir tus discos y todo lo haces tú solo. Digamos nada más para eso, para ponerlo de la manera más rápida, son como una suerte de agregadora independiente que lo único que hace es tú le pagas algo y te sube una canción y ahí se acaba todo, ¿verdad? Sí, es como una faja de distribución en un aeropuerto. Pones tu maleta y la maleta de aquí llega hasta acá, ¿no? Es eso. Listo. Entonces él llegó a nosotros muy entusiasmado, con muchas ganas de trabajar. Es importantísimo que el artista tenga ganas de estar en el centro de sus contenidos, y con 1.3 millones de oyentes mensuales. 1.3. Trabajamos juntos, planeamos cómo volver a posicionar su catálogo histórico en plataformas, y también planeamos los lanzamientos en equipo. Y después de un año habíamos aumentado en 1 millón sus oyentes mensuales, y ahora está en este muy bonito número que acabas de colocar y se sigue acostumbrando. Mira, este año Gianmarco cumple base 5, este año sí. En agosto Gianmarco cumple 50 y se sigue acostumbrando a la vida digital y a los lanzamientos en digital. Por muchos años él trabajó en físico con disquera, entonces bueno, él admite que le costó hacer esa adaptación a la vida digital. Pero lo ha hecho muy bien. ¿Cuánto tiempo le ha tomado más o menos? Yo creo, para estar así bien acostumbrado, le ha tomado más o menos unos 8 meses, 10 meses, pero lo ha hecho bien.
Luego, M2H. M2H por muchas cosas es un ejemplo de constancia. Cuando empezamos a trabajar fue, si no me equivoco, hace unos 4 años. Y recién empezaba el proyecto M2H. Y saben trabajar con... ¿Cómo decirlo? Saben trabajar mirando a largo plazo, todo el tiempo. No se desesperan, no tienen esa ansiedad que muchos jóvenes sí tienen por fama y fortuna. Y vuelvo al tema de la fama y fortuna porque el ser humano comunica mucho más por... no por lo que dice, sino por cómo lo dice, por gestos y por tonos. Uh-huh. Entonces, cada vez que me tengo que reunir con un proyecto musical de América Latina, en sus gestos y en sus tonos, de una nota de audio de WhatsApp, de cómo redacta, de cómo gesticula en una videollamada o en una reunión, te das cuenta del grado de ansiedad que hay por lograr el éxito, esa noción de éxito tan gringa, donde el final es feliz, que me tiene hasta acá, de verdad. Claro. Ok, ellos no tienen eso. M2H tiene calma, tiene mirada de largo plazo, y por eso es que han crecido tanto. Y no creas que todo ha sido así, pues, crecimiento, no creas que todo ha sido así. O sea, precisamente los proyectos que logran consolidarse saben que el proceso es, vamos mejorando y creciendo, bache, vamos creciendo, mejorando, bache, vamos mejorando, creciendo, bache, pero al final miras hacia atrás y ves todo lo que creciste, ¿no? Ellos tienen eso. Y por eso es que M2H está donde está. Y de verdad estoy muy, muy contento del crecimiento. Y lo que se viene con ellos es más grande aún. Ajá. Sobre los otros 3 artistas, me gustaría mencionarte solo una cosa que me encantó. Hace algunos meses tuvimos una reunión muy bonita entre parte del personal de Spotify. Viajó a Lima por solamente 24 horas. Sony y Altafonte, ¿no? Estaba ahí una confluencia bonita de artistas. Creo que también había otra distribuidora más, no recuerdo cuál ahora. Pero Ezio dijo algo bien bacán. Ezio para mí es un ejemplo de mucho trabajo, porque muchos no recuerdan todo lo que Ezio ha trabajado. O sea, Ezio recorría programas, realities y todo desde que era un chibolo, un chiquillo. O sea, siempre estuvo buscando la música. Carlos, y más aún, hasta hace muy poco, yo creo que hasta hace 1 año y medio o 2 años, Ezio se ha recorrido todo el país dando conciertos en centros comerciales. Tal cual. O sea, Ezio siempre tuvo claro que el primer lugar a conquistar era su propio país, a diferencia de muchos que piensan que primero tienen que ser profeta en otra tierra. Y está en sus redes sociales. Yo siempre veía que él se iba a Piura a un show en un mall de 30 minutos. ¿No? Y no creo para nada que lo haya hecho por temas económicos, sino precisamente por conquistar mayores audiencias, sembrar para cosechar. Y él dijo algo bien bacán en esa reunión en la que estaba personal de Spotify, Sony Altafonte, y dijo lo siguiente: yo soy de los que piensan, y le pidió perdón a Sony en público, porque dijo, esto no va a sonar muy bien, pero Ezio dijo, yo soy de los artistas que piensan que no debes depender absolutamente de nadie, ni de tu disquera, ni de tu distribuidora, ni de la plataforma X, solamente puedes depender de tu público, de tu audiencia. Y eso es algo muy sabio, la verdad. Si realmente estás metido en la industria de la música, porque hay personas que hacen arte y crean arte con un fin absoluta y exclusivamente estético. No le importa lo que ocurra después de la creación estética. Todo bien con eso. Pero si estás metido en music business y tienes un proyecto de negocio con la música y tu proyecto, tienes que tomar en cuenta frases como esa. Ahí al respecto yo tengo una cuestión que creo que queda claro también por todo este tiempo que llevo conociendo distintos proyectos y que me han abierto las puertas a conocer. A ver, el público es muy importante, pero uno no puede exigir el apoyo del público. Creo que el apoyo del público se merece, se logra y llega por este tipo de trabajo, por ir como a visitar cada centro comercial. Es como mucha gente se pregunta de repente por la época el éxito de bandas que hasta ahora siguen sonando, como el Grupo Río, como Pedro Suárez Vértiz, cuando son proyectos que se han recorrido el Perú de esquina a esquina, uno tras otro, apostando por eso todos los días de la vida, ¿no? Entonces, mira, te interrumpo para darte la razón y poner más ejemplos. Proyectos que tienen años tocando por todas las provincias del país, a pesar de que los equipos no sean los mejores, que haya que viajar en bus, vamos a ponerlo así de claro, y no importa el género musical. Raíces de Jauja, que hace música, no sé cómo decirlo en general, música del folclore andino mega viral, famoso, y no tiene por qué aparecer en medios masivos.
Raíces de Jauja, impresionante en sus números. Sí, claro. No recomendable, a quien lo conoces bien, a Edson. Y Edson que ha recorrido bar tras bar. Todo el país. Sí. Así es, uno por uno. Río y Jesse Oliva. 5 géneros diferentes que han tenido la misma fórmula. Sudar la camiseta, viajar por todo el país y tocar en todos los lugares donde algunos otros, quizá por comodidad, flojera, desgano o falta de curiosidad, no lo han hecho. Cuando uno llega a estos números, ¿no? 2 millones de personas que me escuchan mensualmente, qué sé yo, ¿cuánto es? Y no quiero que me des el número de cada caso particularmente, pero ¿cuánto uno puede, un proyecto musical puede ganar de dinero de esto, de la mera distribución digital de su música, por ejemplo? ¿Existe un ratio comparativo como para decir, si logras 100.000 oyentes al mes, probablemente ganes esto, algo así? Muy buena pregunta. Voy a explicarlo de la manera más sencilla posible. Normalmente cuando dicto algunas charlas o clases o conferencias, la típica pregunta es, oye Camilo, ¿y cuánto paga Spotify? ¿Ah? Claro. Oye Camilo, ¿y cuánto? Esa típica pregunta está muy mal formulada, porque no es que haya una tarifa única. La pregunta correcta que los músicos se deben hacer sobre cuánto genera su música en plataformas, en plata, está basada en 3 componentes. Y una vez que se formule bien la pregunta en función de esos 3 factores, va donde su distribuidor y le pide esa información. Normalmente una distribuidora seria te entrega esa información automáticamente en un panel de control. Tú simplemente entras al panel de control y consultas por estos 3 factores. Factor número 1, ¿desde qué plataforma te escuchan? Factor número 2, ¿desde qué país te están escuchando en esa plataforma? Factor número 3, ¿el usuario es gratuito o es un usuario premium? La pregunta correcta no debe ser, oye, ¿cuánto paga Spotify? La pregunta correcta es, por ejemplo, ¿cuánto paga Spotify? O vamos a cambiar le estamos haciendo mucha publicidad a mis amigos de color verde. Vamos a hacer la pregunta así. ¿Cuánto paga Claro Música en Guatemala si escuchan mi canción un usuario pagado? Esa pregunta tiene respuesta. Y tu distribuidor te debe poder proveer esa información. Es un poco la figura que pasa en YouTube, ¿no? O sea, YouTube también la gente te dice que, porque tienes 1 millón de vistas, tienes un montón de plata. Depende de si te está viendo premium o no premium, si te está viendo en Estados Unidos o te están viendo en Lima. Todo depende de ese tipo de cosas, ¿no? Así es, amigo. Entonces, te voy a poner rangos para que veas más o menos las plataformas que pueden generar o han generado mejor tarifa de pago y las más miserables. No voy a decir cuáles, no voy a decir cuáles, pero hay algunas plataformas que pueden pagarte hasta 10 centavos de dólar por cada vez que escuchan una canción. Eso fue lo más alto que yo vi. Fue una plataforma que no duró mucho tiempo, de una compañía muy grande en el mundo. ¿Pero por qué no duró mucho tiempo? Porque lamentablemente no se hizo popular. Creo que solamente la descargaron el creador y su mamá. Entonces, lamentablemente no prosperó. Hubiera sido fabuloso que todos en el mundo escucharan música en esa plataforma. Era de Microsoft. Y la más miserable, no voy a decir cuál es, he visto que puede pagar en determinados territorios 0.00007 centavos de dólar cada vez que reproducen tu canción en esa plataforma. Claro. Y tiene muchísimos usuarios, ¿no? Está viva esa plataforma. Entonces, hay muchas respuestas para las preguntas de cuánto genera música. ¿Cuánto puede generar un artista peruano en plataformas de streaming? Depende de dónde esté su audiencia. Tenemos bandas de metal peruanas que son muy escuchadas en Europa nórdica y eso paga bien. Tenemos artistas que son escuchados sobre todo, solamente en el territorio peruano, que aún no paga bien porque la mayoría de nuestros usuarios todavía son free. Entonces eso va variando, pero para que sepan, ¿no? He visto plataformas que pagan desde 10 centavos de dólar, pero con muy pocos oyentes y cerró, hasta plataformas vivas con muchísimos oyentes, pero paga una miseria. Ahora, así que sí. Dime. Sí, te decía porque hace poco la revista Rolling Stones, por ejemplo, hablaba de, mira, de pronto uno entra a YouTube. Para empezar, hace poco escuchaba un productor muy conocido en Estados Unidos de urbano y tal, decía, sí, hay Spotify, hay Deezer, hay Claro Música, hay todas estas plataformas, pero el usuario de manera primaria consume mucho en YouTube. Porque digamos YouTube es gratuito, no tiene muchas restricciones, hay videíto, entonces de frente tengo una experiencia mucho más agradable e inmediata, rápida, directa. En YouTube hay mucho de esto de que puedo comprar las vistas.
Es decir, yo puedo agarrar, meter el Rolling Stones, la revista hablaba sobre cómo hay artistas urbanos que pueden meter $60,000 a un lanzamiento y ese tema en un día agarra 1 millón y pico de views, entra a tendencias y amplifican el crecimiento, o incluso de majors que invierten en el número de reproducciones e inflan de tal manera que tú ves y dices, bueno, esta canción nunca la he escuchado en la radio, o tiene apenas 900 manitos arriba, pero tiene como 4 millones de reproducciones. Este tipo de cosas que en YouTube, digamos, ya ahora se ha modificado un poco para que no se infle de una manera tan, digamos, desleal en base a los éxitos orgánicos. Se puede hacer también en Spotify, en Claro Música, en otras plataformas. Puedes invertir, puedes pagar plata para que suban tu canción, digamos. Yo podría decir, oye, ¿sabes qué, Camilo? Quiero que en mi proyecto, el siguiente quiero llegar a $500,000, toma acá $100,000. No, yo no voy a aceptar ese dinero. Pero te cuento, he visto lanzamientos, claro, y singles que tienen 15 millones de reproducciones. Luego he visto al artista en vivo y nadie claro, ha cantado su canción, nadie se la sabe. Siempre hay maneras de ponerse mucho maquillaje, pero también siempre hay maneras de darse cuenta de que estás usando mucho maquillaje, ¿sí? Y la respuesta a tu pregunta es sí, uno puede encontrar maneras de pagar por granjas de bots para que de pronto tu canción tenga muchísimas reproducciones. Y uno puede pagar también por entrar en playlist que no las cura Spotify, las cura cualquier otro usuario, entonces tú o yo o quien sea que tiene una playlist con muchos seguidores. Y esto siempre se descubre. Y no lo digo yo, lo digo porque he podido hablar con editores, con curadores de todas las plataformas y de verdad es demasiado fácil descubrirlo. He visto a personas cometer unos errores tontísimos. Esta visión que tiene mucha gente de que con dinero se logra fama o reputación en términos musicales es muy tonto. Y sé que estoy chocando con mucha gente que siente y piensa esto, pero de verdad es demasiado fácil darse cuenta. Te pongo algún ejemplo. He visto casos de personas que pagan para que una canción esté en una granja de bots. ¿Qué es una granja de bots? Es bien fácil, miren. Imaginen por un momento que yo tengo un contacto en Inglaterra o en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en países donde pagan bien por cada reproducción, y le digo a mi contacto en Londres, oye, por favor, te voy a transferir dinero, abre 20 cuentas de Spotify Premium en Londres. Ok. Luego yo creo una playlist mía y le pido a mi contacto en Londres que le dé play 24 horas al día a mi playlist. Claro. ¿Sí? Listo. Entonces de pronto tengo una playlist con robots que dan play todo el día. Es demasiado fácil darse cuenta de eso. Tengo casos de artistas que lamentablemente han visionado muy mal su desarrollo musical, han pagado por estar en granja de bots. El artista es un peruano que se mueve entre Colombia y Perú y se ve que la segunda ciudad que más lo consume en su plataforma es Carolina del Norte, Atlanta, Melbourne. Es demasiado fácil darse cuenta de esto. También es demasiado fácil darse cuenta cuando alguien paga por playlists de independientes. ¿Por qué? Porque son demasiado evidentes. Es demasiado fácil darse cuenta cuáles son las playlists independientes de peruanos, por ejemplo. Yo ya he visto y se sabe con nombre y apellido más de un peruano y peruana, porque hay mujeres también que están haciendo esto, que ofrecen el servicio de meter tu canción en sus playlists y te cobran semanalmente por quedarse ahí. Un curador de la plataforma analiza y se da cuenta de eso al toque. Separa todas esas reproducciones y a la hora de analizar tu próximo lanzamiento solamente toma en cuenta lo que es realmente orgánico. Por si acaso, esto va para todos los músicos, va a sonar feo y pedante esto ya, pero de verdad, para todos los wannabes que creen que se puede fingir ser muy grande. No. Has dado hoy en el punto clave. Yo hace poco justo publicaba la lista de los más escuchados en el Perú y algunos habían comentarios críticos que decían, es porque tienen plata, es porque puro marketing. Cuéntame un poco qué opinas de eso. Siempre me gusta poner el ejemplo de Nox, de No Recomendable. Nox empezó en la Villarreal, terminó educación, tocaba en las presentaciones universitarias y Nox salió de abajo. Sí, tal pero cual, de claro. Muy abajo. Y una de las
de las leyendas urbanas sobre no recomendable que me gustan más, y yo creo que es cierto, es que en una de estas verbenas, o bueno, como lo llamaran, de estas reuniones universitarias donde él se presentaba, él vendía CDs de su música. Sí, claro. Y dicen por ahí que le ofreció un CD a un princo, ¿no? A alguien que fue al concierto y que le gustó mucho su música y le dijo, oye, me gusta mucho tu música. Entonces él respondió y dijo, te vendo mi CD, un sol. Y me dijo, mano, no tengo. Y Norx le respondió, ¿tienes quemadora en tu casa? ¿Hace cuántos años? Mira, ¿tienes quemadora de CDs en tu casa? Y la persona le dijo, sí tengo. Toma mi CD y toma 2 CDs en blanco. Quémate uno para ti y tráeme uno de regreso. Eso es salir desde abajo. Claro. Entonces, a mí no me van a venir con el floro de que con plata se sale adelante. Se sale adelante con plata, sin plata, con plata no llegas a ningún lado muchísimas veces porque no tienes claro tu camino. Y yo he visto casos, Camilo, claramente, de que veo que hay proyectos que tienen dinero y que no están conectando con el público igual. O sea, tener el dinero no te garantiza una buena estrategia, no te garantiza que tu producto musical vaya a un público particularmente. Has dado en el clavo hace un momento con un tema que a muchos artistas vuelve loco, en los playlists. La mayoría es como que sí, ponme en un playlist, quiero estar en un playlist. ¿Quién me pone en el playlist? Voy a lanzar tal día porque quiero estar en el playlist, y parece que el playlist los vuelve locos, porque un buen playlist, o un playlist que tenga, no sé, 200,000 seguidores, o el playlist de estrenos de Spotify, te va a asegurar que de pronto tu canción sea un éxito y tú como grupo revientes. Mira, la gente tiene, o sea, una vez más, voy a sonar pedante, ufano, altanero, sobrado, no me importa, ¿sí? El ser humano, por lo menos en América Latina, todavía tiene un instinto natural muy animal, todavía imita, todavía nos parecemos mucho a nuestros primos. Tal cual. ¿Sí? Suena fuerte esto, pero es así. El ser humano promedio, por lo menos en América Latina, yo creo que imita muchas prácticas pensando que porque a otro le funcionó, a mí también me va a funcionar. Y se empiezan a crear mitos, recetas falsas de éxito, y se te enquistan como un cáncer en la cabeza. Entonces, ¿cuál es esa idea errónea que tienen en la cabeza un montón de artistas en América Latina? Y de verdad hablo después de haber viajado mucho, por más de 10 años, por muchas partes del mundo, y hablo ahora como sociólogo, no hablo como músico, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Muchos tienen un cáncer aquí, una idea enquistada, que han imitado no sé por qué, que es como una especie de receta falsa de éxito que dicta lo siguiente: yo quiero que mis canciones entren en playlist porque una vez que entre en playlist ya la hice. La playlist es mi disparador de éxito. ¿Saben qué? Los que piensan así, y si yo sé que esto va a sonar fuerte, están, como diría Lelutier, están razonando fuera del recipiente. ¿De acuerdo? Ajá. Los que piensan de esa forma están pensándolo al revés. Las playlists no deben ser tu trigger, tu disparador de éxito. Las playlists deben ser consecuencia de tu éxito. ¿Sí? Está mal que te esperances en que eso va a ser el disparador de tu carrera. Y además hay algo mucho más grave aún. Mucho más grave. Perdón, voy a hacer solo una pausa. Estoy viendo mucha gente que conozco conectada y solo les digo a todos que los quiero un montón. De verdad, qué genial ver a tantos músicos peruanos con los que he conversado allí, metiendo vicio además. Sí. Hay algo más grave aún. La gente no tiene cuidado con lo que desea. Esta es una frase que utilizamos mucho en Altafonte. Ten cuidado con lo que deseas. ¿De verdad deseas de la noche a la mañana estar en un montón de playlists que te disparen a la fama? Mano, hermana, no sabes la responsabilidad que cae sobre tus hombros si de la noche a la mañana estás en un montón de playlists. No lo sabes. Tal cual. Y lo más probable es que no estés preparado para afrontar esa cantidad de destaques. Y lo más probable es que por no estar preparado defraudes a todos los editores que decidieron ponerte en esas playlists. Así que ten mucho cuidado con lo que deseas. Exactamente, o sea, yo creo que hay un tema donde para tú llegar a ese tipo de playlists y qué sé yo, debe haber un payoff. O sea, debe haber que la persona que encuentra y te escuche, le gusta tu canción, entre y vea un proyecto armado, sólido. ¿Me entiendes? No una cuestión tan ligera. ¿Quién arma las playlists? Cuéntanos un poco, por ejemplo, ¿quién arma las playlists? ¿Qué es un curador que decías hace un momento?
En las plataformas de streaming hay básicamente tres tipos de playlists. Las playlists hechas por personas que trabajan allí, esos son los editores o curadores. Las playlists hechas algorítmicamente en función del gusto personal de cada oyente. Y las playlists que podemos hacer manualmente tú o yo o cualquiera, con su usuario premium o su usuario gratuito. Entonces hay tres tipos de playlists. Lo interesante es que desde hace algunos meses también hay playlists semi-editoriales. ¿A qué me refiero? Playlists donde el 80% del contenido es el mismo para todos, pero un 20% del contenido se adecua a tus gustos personales. Pero en general digamos que se dividen en tres tipos de playlists. Hechas por editores o curadores, algorítmicas o automáticas, y hechas por usuarios. Los curadores en ninguna plataforma del mundo son suficientes. Si yo te dijera, a ver Carlos, una pregunta, ¿cuántos curadores crees que debería tener una plataforma, la que sea, ¿no? Claro, Apple, Tidal, Deezer, la que fuera. ¿Cuántos curadores debería tener una plataforma para tener bien curada toda la música de la historia de la música grabada? Y los 50.000 lanzamientos semanales que hay. Claro, nunca van a ser suficientes, ni siquiera con uno por país. No debería ser un equipo por país o más, claro. Así es. Y como te dije al inicio de esta llamada, las plataformas de streaming saben que es un negocio a largo plazo. Recuerda que de todas las plataformas de streaming, ninguna había reportado ganancias hasta el año pasado, que Spotify fue la primera en hacerlo. Claro. Entonces, están en números rojos, pero están viendo un futuro muy promisorio. Entonces, si están así, imagínate, no tienen la capacidad de contratar a suficiente personal para cubrir toda la música del planeta, pero lo intentan. Y por eso es que tratan de ser muy selectivos en qué priorizan. Hay países que sufren mucho porque los equipos editoriales y de curadores no se fijan lo suficiente en ellos. La música paraguaya, la música boliviana, la música peruana. O sea, hace 5 años cuando empecé a trabajar en esto, no le prestaban la misma atención a lo que salía del Perú como ahora. Lo que pasa ahora es un momento fabuloso. Hay ese tipo. Sí. Continúa. No, y solo para recalcar que ahora eso lo está viviendo chévere Ecuador, y bien por Ecuador. Tal cual. Hay un tema también con la relación. Yo, por ejemplo, trato de cuando me involucro un poco en este tema, lo sigo mucho y mi afán de investigador ahí me ayuda bastante. Por ejemplo, yo sé que tú conoces, no sé, en Estados Unidos conoces a esta persona que es, si ubicas a AJ, el callejero. Sí, nos conocemos. Tal cual. Él en un momento trabajaba en Spotify, ahora está en YouTube Music, por ejemplo. Sí. ¿Qué desarrolla este tipo de personajes? Hasta donde yo más o menos ya entendí cómo funciona, pero cuéntame un poco como cuál es la función de este tipo de personas o de oficios y cómo te ayudan a, de alguna manera, atraer atención a mercados como la región andina, como Perú, etcétera. Bueno, los curadores detestan ser contactados. Porque obviamente hay mucha gente que tiene la errónea idea de que si llegan a contactar con un curador, ya la hicieron. Y de verdad eso está mal. Ya les expliqué al inicio de esta llamada cuál es la cadena de trabajo hacia las plataformas. Es tu distribuidor con la mejor reputación que pueda tener, quien le informa sobre tus lanzamientos y la importancia de tu catálogo y de tus acciones al equipo de editores. Pero en el mundo no todo se puede mantener oculto y a veces algunos editores o curadores son contactados, la gente empieza a saber quiénes son y lamentablemente empiezan a ser personajes públicos. A AJ Callejero, a AJ, le ocurrió esto porque trabajó mucho y muy profundamente en la globalización de la música latina. Tal cual. Y eso está bien, es algo inevitable. Entonces, en algún momento AJ, si bien en sus títulos en Instagram, por ejemplo, veías que seguía diciendo editor senior y hacía trabajo de editor, empezó a hacer más A&R, empezó a hacer más un trabajo de encontrar talentos que funcionen para la plataforma de streaming, de tener el contacto con los artistas más grandes para planear sus lanzamientos, escuchar las canciones. O sea, empezó a tener un trabajo más de cara pública, ¿no? Luego le salieron unos contratos geniales con unas marcas muy grandes, se fue de Spotify y después de unos meses lo reclutó YouTube Music. Esa es la historia de AJ, que le puede pasar también a algunos otros curadores que de pronto no se pueden mantener ocultos porque la gente se entera quiénes son, se consiguen sus correos, los descubren, etcétera. Claro. Pero no es lo usual y no es lo que desea una plataforma, ¿eh? Una plataforma no desea que sus editores sean personajes públicos. Y con las distribuidoras, como por ejemplo la que es en tu caso, o incluso las majors,
¿cuánto pueden trabajar en el crecimiento propio de un artista? Por ejemplo, podría darse el caso, yo alguna vez te he contactado por teléfono, que sé yo, hemos conversado y tú no estabas en el país, estabas en otra parte. Por ejemplo, alguna vez te he contactado y tú has estado con Gianmarco en Colombia, o cosas así, ¿no? Entonces, ¿cuánto puede un sello, digamos, o un agregador en este caso, impulsar determinados artistas de los que de repente tú dices, oye, con este artista tengo 4 o 5 años de contrato, está yendo muy bien y creo que podemos apostar en ellos particularmente e implementar estrategias asociadas? O en todo caso solamente se quedan en el hecho de subir la música y tal. No, es exactamente como lo has dicho. Nosotros tenemos casos donde los artistas a veces, o los sellos, o las casas de management, nos proponen algunos proyectos donde vamos con todo. O sea, hay lanzamientos donde Altafonte va como va una mayor, va como dueño del fonograma, va gestionando todos los derechos de autor y compositor, va con toda la prensa, con la distribución física. O sea, hay grandes proyectos a los cuales les hemos hecho la fabricación y distribución física incluso, ¿no? Por ejemplo, no sé, Hombres G, Silvio Rodríguez, Gilberto Gil, con ellos vamos con todo, ¿no? Y eso es algo que es bien bacán porque todos estamos trabajando como en familia. Cuando trabajamos un lanzamiento de Gilberto Gil es como familia. Cuando trabajamos uno de Hombres G es como familia, de Silvio Rodríguez también. Y a veces nos tocan hacer por encargo de los sellos, para algunos territorios, un trabajo impresionante. Por ejemplo, hemos tenido, todos los años tenemos lanzamientos de Joe Satriani, o tenemos, por ejemplo, en un par de semanas tenemos lanzamientos de Deep Purple. Claro. Es increíble. Y en esos casos a veces hacemos distribución digital solo para una parte del mundo y prensa, ¿no? Tal cual. Entonces, con todo el abanico de posibilidades, hay casos donde trabajamos 360, hay casos donde trabajamos 360 solo por algunos álbumes, y hay casos donde se fragmentan los servicios y hacemos solo prensa, solamente digital. A veces incluso conseguimos los shows, que es algo que no tratamos de entrar mucho. ¿Sí te ha tocado para ti, por ejemplo, viajar, a ir afuera con proyectos locales peruanos? Sí, muy bacán. Yo creo que una de las cosas que más disfruté en esos casos fue el South by Southwest del 2017, donde iban 6 bandas peruanas, y las 6 bandas peruanas se presentaban en el mismo lugar y las 6 distribuían con Altafonte, y la convención global de Altafonte fue en el South by Southwest. Eso fue muy bonito, porque estaban todos los directivos de Altafonte viendo toda una tarde-noche los shows de los peruanos. Eso fue probablemente uno de los momentos más emotivos. Luego me han tocado muchos viajes y ver muchos artistas fuera, que es realmente un trabajo muy privilegiado, pero lo del South by Southwest fue muy bonito, porque no han vuelto a ir tantos peruanos en un solo South by Southwest, bien organizado, con buen sonido, y que toda la comitiva de la compañía estaba ahí, ¿no? Luego de los conciertos surgió algo bien bonito, que fue una presentación entre todos, claro, y rompimos filas y empezamos a conversar y sacar proyectos adelante. Destacabas hace un momento, y quiero hacer una pausa acá también para agradecerte todo lo que estás compartiendo, y bueno, ya para ir a la última parte, me gustaría, hace un momento tú mencionabas algunos proyectos muy grandes, muy sólidos, de lo más escuchado en Perú, Gianmarco, M2H, que han ido un poco de la mano contigo. Ahora, vamos al hecho de que no solamente tener mayor número de reproducciones te hace el mejor proyecto. Hay proyectos que definitivamente deben tener, no de repente no esas reproducciones, pero se están encaminando bien. Proyectos interesantes que a ti te gustaría destacar, o que tengan alguna experiencia que tú quieras compartir de parte de algunos artistas. Bueno, veo muchos que están aprendiendo a trabajar con anticipación, que es una de las cosas que le faltan todavía a la industria de la música peruana, la anticipación y planificación. Eso le falta a muchos. Muchos llegan con el máster terminado y nos preguntan si puede salir en 5 días en plataformas. Y por otro lado hay bandas y artistas que nos muestran el álbum terminado 7 meses antes, y trabajamos en equipo y elegimos los singles en equipo. Ese tipo de trabajo de verdad yo lo admiro mucho, porque en el instinto del músico, y lo digo también como músico empírico, en el instinto del músico está hacer la canción, componerla, mezclarla y tratar de publicarla al día siguiente. Eso está en nuestro instinto, ganas de comunicar las canciones. Pero a veces hay que poner las barbas en remojo para que salga la canción en el momento adecuado. Entonces hay bandas que han hecho eso. Hay artistas que de verdad están trabajando de manera muy genial sus en vivo, sus redes sociales, la planificación de sus lanzamientos. Solo voy a mencionar algunos, y de verdad voy a pedir muchas disculpas por si es que me olvido de tantos con los que trabajo, pero veo que tienen una curva de crecimiento. Este va a ser mi filtro hacia lo multiterritorial, ¿de acuerdo?
O sea, podría hablar de muchos que lo están haciendo genial en el territorio del Perú y están logrando crecer su fanbase en Perú. Por ejemplo, la curva de ascenso de Plutonio de alto grado es buenísima. Está muy bacana la estrategia de Plutonio. Pero ahora voy a hablar de los que tienen una trepidación internacional. Lala. Lo que ocurre con el catálogo de Lala es espectacular y cómo lo aprecian internacionalmente. Para mí no tiene precedentes en el género cantautoril todavía. Alejandro y María Laura, evidentemente. En el hip hop, Ako. Una vez más, estoy hablando de internacionalización. Sí, no, lo que ha crecido Ako acaba de hacer una gira en México abriéndole el Lechowski, o sea, fascinante en verdad el proceso. Y Ako es un tipo que hasta hace unos años siempre ha estado con la misma disciplina, siempre concentrado, siempre trabajando en esto, ¿no? Y además, yo conociéndolo, además es muy respetuoso, humilde, presto para entender, para aceptar. Lee mucho y escucha muchos géneros musicales. O sea, a veces lo veo tuitear cosas de música tradicional que de verdad... mis respetos para Arturo. Está genial lo que está haciendo. Entonces, estos proyectos son proyectos que saben trabajar en el mediano y largo plazo contra mucha adversidad, ¿no? Lala es un ejemplo de lucha permanente contra la adversidad y lo sigue haciendo. Todos tenemos ahí nuestros némesis y tenemos que vencerlos, ¿no? Pero estos proyectos son algunos que me vienen a la mente. Todo lo que está planeando y tramando Jace es algo fabuloso. No es nada fácil para alguien que ha hecho freestyle hacer otros géneros musicales. Nadie en el freestyling te perdona eso. Bueno, quizá en Argentina es el único país que te perdona como freestyler migrar a otro género. Pero después no es nada fácil. Tal cual. Ahora, mencionabas hace un momento lo importante que es por ejemplo, decías, trabajan bien sus en vivos, ese tipo de cosas. Es indispensable hoy día, y tú lo decías, hasta los YIP en los grupos de cumbia, que sé yo, dicen, oye, estamos en Spotify, hagan el swipe up para Spotify. Hoy que esto ha cambiado un poco, es importante que el artista o la persona que está generando la música y tal tenga contenido, tenga una presencia en redes. Hace poco yo veía una entrevista larga, probablemente ahorita uno de los géneros que más se escucha en el mundo es el llamado género urbano, y yo he estado escuchando entrevistas muy largas a sus protagonistas. Hace poco veía una Ozuna, por ejemplo, que Ozuna ahorita es un fenómeno, pero él decía, por ejemplo, mi gran momento de mayor esplendor pasó hace un año, ahorita es Bad Bunny y así serán. El reto es mantenerse vigente, y para mantenerte siempre vigente, él decía, es indispensable un equipo de trabajo. No puedo ser yo solo no soy todo. Entonces eso creo que es algo que acá también poco a poco están empezando a entender, ¿no? De la necesidad de tener un equipo. Yo una vez me acuerdo cuando entrevisté a Cristian J.P., Cristian llegó con su camarógrafo y tal, y tomó las fotos, hizo videitos, porque está pensando en el contenido. Es un trabajo en equipo que muchos no saben cómo empezar. Es como un círculo vicioso para muchos. Pucha, ¿cómo hago para generar ingresos y contratar personal? No es fácil, pero empiezas asignándole algún rol a personas de confianza. Tienes que tener una vida en vivo. Ahora en los tiempos de pandemia es más difícil imaginar cómo generar comunidad si no das conciertos en vivo, en físico, pero hay que salir, hay que intentar y ser lo más creativo posible para seguir manteniendo el engagement enganchado a tu audiencia. Pero sí o sí, el círculo vicioso se vuelve un círculo virtuoso, se rompe esa especie de jaula de pájaro si logras empezar a tener buenas experiencias en vivo con frecuencia y que tu show sea atractivo. O sea, si alguien va a ver tu concierto y no sale ni siguiéndote en ninguna red social o plataforma y no sale con este sentimiento de ¿cuándo lo vuelvo a ver en vivo? Estás haciendo algo muy mal en tus conciertos. O sea, tu concierto tiene que generar sí o sí engagement. Filma tus ensayos, de repente eres un tieso tocando y a la gente no le gusta verte tan tieso y necesitas un poco más de coreografía, luces, todo. Y cuando vas a tocar a algún lugar donde no hay nada de eso, tienes que ser un showman. En general los contenidos, cada cosa que tú sacas es una bala que tienes que aprovechar. De repente tu video que se puede conquistar una nueva audiencia que se convierte en una persona que pasó por ahí, es decir, hey, esto me gusta, oye, este pata lo entrega, y por eso es el que se sube al escenario tiene que matar, el que saca un nuevo video, etcétera. Es un poco así, ¿no? Camilo, has compartido cosas muy importantes para todos nosotros. Un último mensaje de cierre. Nos quedan acá solamente 2 minutos de transmisión, pero ¿cómo te gustaría cerrar esto? Pues aprovechando la oportunidad bueno, primero que nada, dándote las gracias por este espacio. Es la primera vez que hago una transmisión de este tipo. Tú sabes que no suelo exponer mucho mi vida en redes.
pero quisiera terminar invitando a todos a promover mucho el consumo de su música en las plataformas que prefieran, pero que les parezcan que son las adecuadas para su proyecto, a trabajar con mucha paz interior, calma, planificación, pensando en el mediano plazo, aceptando el punto de vista del otro, sanando su ego. O sea, tenemos una educación emocional casi nula en América Latina y eso nos trae muchos problemas, nos disparamos en los pies. Entonces, como músicos, mezcladores, managers, trabajemos con mucha paz, de verdad, y entendiendo bien que si tengo un ego insatisfecho, hay manera de sanarte a ti mismo y empezar a chambear con más calma tu proyecto. Así es, muchísimas gracias, Camilo, muchísimas gracias a toda la gente que va a ver esto en YouTube cuando se suba en apenas unos días. Ojalá podamos compartir de nuevo, Camilo. Ha sido un gusto enorme. Felicidades para ti, felicidades a tu familia que sigue creciendo también. Igualmente, amigo, que estés muy bien. Listo. Gracias a todos por estar ahí. Chao, chao.